Hola, muy buenos días. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Arnoldo Bedoya Jacquinte, que trabaja como profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. No le quito mucho más tiempo al doctor porque nos va a dar una plática muy interesante sobre las tendencias en acero y sobre todo la investigación que hay en este metal tan interesante. Doctor, muchas gracias por su compañía y pues le cedo la palabra. Al contrario, Raúl, muchísimas gracias y gracias a todos por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes, compartiendo esta línea de investigación que es la principal línea de investigación que yo tengo en mi instituto. Bien, la línea o el tema se llama Avances en investigación en el campo de las aleaciones ferrosas para aplicaciones de resistencia al desgaste. Esta es una línea que he venido yo trabajando desde hace ya poco más de 15 años, ¿sí? Yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que está en la ciudad de Morelia, Michoacán. Bien, esta plática está concentrada en dos temas esenciales para este tipo de materiales tan importantes que ahorita les voy a detallar de qué se trata. Y básicamente estos dos temas es la parte de solidificación y desgaste. Líneas que hemos venido investigando desde hace bastante tiempo en ese sentido. Pues el hierro blanco con alto contenido de cromo, así es como se conoce, hierro blanco alto cromo, es una aleación ferrosa y es quizá de las más utilizadas en ambientes agresivos donde el material o las piezas están sometidas a desgaste severo, principalmente por abrasión. Las industrias principales consumidoras de este tipo de materiales, piezas de todos tipos, son la industria de la minería y preparación mecánica de minerales, en todas aquellas actividades que son trituración, molienda, separación, transporte de lodos y minerales. Entonces estas piezas sufren mucho desgaste. La industria de la construcción, del cemento, incluso la industria del acero, ¿sí? Son consumidores muy arduos de este tipo de hierros. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, en la industria de la minería, ¿sí? Lo que observamos por aquí son diferentes tipos de equipos donde se utiliza este tipo de materiales. Por ejemplo, trituradoras de piedras, molinos de molienda, donde las bolas y todo el recubrimiento interno, como se observa aquí de esos molinos, están hechos generalmente de este tipo de aleaciones. Ahorita vamos a detallar sobre ellas. Entonces, son muchos equipos que están sometidos a un alto contacto abrasivo en estas condiciones. La industria agrícola es otra, y de la construcción, son también muy asiduos consumidores de piezas, por ejemplo, en todos estos dientes de excavadoras y todo lo que está en contacto con la tierra, ¿sí? Sufre mucho desgaste durante el proceso o durante su vida útil, de tal manera que es importante para nosotros pues analizar este tipo de materiales. ¿En qué consiste o de qué se componen estas aleaciones? Bueno, son aleaciones de hierro, el principal elemento es hierro, tienen contenidos de cromo entre 12 y 30%, carbono entre 1.8 y 3.5%, son los elementos principales, pero además contiene algunos otros elementos, como molibdeno, manganeso, cobre, incluso algunos otros, principalmente para dar algo de templabilidad al material. Pero lo fundamental es la presencia de cromo y carbono, ya que va a formar carburos muy duros del tipo M7C3, que es la estequiometría que da el cromo. Y precisamente el contenido de cromo tiene que ser arriba del 12% aproximadamente, porque de otra manera, si estuviera más bajo, el tipo de carburo que se forma es del tipo M3C, que es mucho menos duro.
y es la estequiometría que da el carburo de hierro. Entonces, esa es la razón por qué deben ser alto cromo. Lo que observamos nosotros aquí, en la derecha de la pantalla, es un diagrama de equilibrio donde tenemos tridimensional, donde observamos en este eje el contenido de cromo y el contenido de carbono hacia acá. Si nosotros, perdón, y en el eje vertical, pues tenemos la temperatura. Así es que, como ustedes pueden ver, es un diagrama bastante complejo. Si observáramos únicamente esta cara, veríamos el diagrama hierro-carbono y con mucha imaginación todo lo que puede estar ocurriendo al interior del material. Entonces, es muy complicado ver un diagrama tridimensional desde un plano en 2 dimensiones. Para tal efecto y para más simplicidad, a nosotros nos interesaría únicamente observar la superficie líquida del diagrama, es decir, si lo estuviéramos viendo desde arriba, que es algo como esto, ¿sí? Aquí tendríamos zonas con diferentes temperaturas que están marcadas por estas líneas, son isotermas, y de acuerdo a la composición de cromo y carbono que tenemos, aproximadamente nosotros veríamos que las composiciones típicas de este tipo de aleaciones caen en lo que es este rectángulo. Por lo tanto, si empezáramos a solidificar una aleación con una composición de este rango, lo primero que solidificaría sería austenita. Posteriormente, a medida que desciende la temperatura, que es hacia el lado derecho, caeríamos en esta línea U1, U2, que es donde ocurre la solidificación eutéctica, que es la formación de una mezcla de austenita y carburo del tipo M7C3, que ya les mencionaba, ¿sí? Aquí podemos observar que si el contenido de cromo estuviera muy abajo, el tipo de carburo que se formaría sería M3C. Esa es la razón. Si nosotros quisiéramos ver únicamente la superficie líquida, pero en 3 dimensiones, veríamos más o menos algo como esto, ¿sí? Esta sería, entonces, este es el campo de la austenita, este valle, esta disminución de temperatura, que es donde ocurre el eutéctico, y es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, la secuencia de solidificación de este tipo de aleaciones, por ejemplo, una aleación, no sé si se alcanza a ver aquí estas 2 líneas rojas, para indicar la composición, aproximadamente 17% cromo y 2.5% de carbono, sería una aleación típica. Si la tenemos a alta temperatura, es decir, en el estado líquido, el proceso de solidificación o enfriamiento sería como sigue. Ahí, justo ahí, cuando llegamos al inicio de solidificación de austenita, empiezan a formarse, obviamente, las dendritas de austenita. Cuando la temperatura llega a este valor, ¿sí?, se empieza a formar el eutéctico austenita carburo de hierro, perdón, carburo M7C3. Posteriormente, el enfriamiento posterior ya no causa mayor transformación y esa es la estructura que tenemos. La estructura entonces típica de este tipo de aleaciones consiste en una red de carburos del tipo M7C3, bastante duros, en una matriz de austenita. Esta estructura es la responsable de la buena resistencia al desgaste que tienen estas aleaciones. Es muy común encontrar en la periferia de los carburos, ¿sí?, rastros de martensita, y esto es porque a medida que ocurre el enfriamiento, los carburos aquí presentes absorben algo de carbono de sus alrededores y la matriz en esa zona se empobrece mucho en carbono, así es que durante el enfriamiento hay una transformación a martensita. Sin embargo, eso no es algo tan importante. Lo más importante para generar un mayor endurecimiento en estas aleaciones, si es que se requiere todavía más resistencia al desgaste, ¿sí?, es
realizar un tratamiento térmico que se llama desestabilización, porque a temperatura ambiente tenemos una matriz de austenita, ¿sí? Una austenita metaestable, es decir, con un poco de energía se puede transformar a otra fase, que en este caso vamos a ver qué ocurriría. Tenemos aquí la secuencia del tratamiento térmico, ¿sí? Lo vamos a llevar hasta una temperatura que puede ser muy variable, pero está siempre por debajo de la temperatura eutéctica, y lo que va a ocurrir es una precipitación de carburos que llamamos carburos secundarios, ¿sí? Posteriormente el material se enfría al aire y la estructura final en la matriz va a ser una mezcla de austenita retenida, martensita y una gran cantidad de carburos secundarios que también pueden ser del tipo M7C3 o del tipo M23C6. La razón por qué precipitan estos carburos es porque antes del tratamiento tenemos altos contenidos de cromo y carbono en la matriz. Así es que durante el proceso de permanencia a esa alta temperatura ocurre la precipitación. Así es que una estructura como esta es todavía más dura y se supone mucho más resistente al desgaste. Esta sería entonces la estructura típica. Tenemos aquí los carburos M7C3 y en el interior de la matriz una gran cantidad de partículas de carburos secundarios precipitados. Esto endurece el material mucho más. Bueno, ¿qué ocurre con estas aleaciones o qué podríamos considerar que es un problema? Básicamente la tenacidad a la fractura. Todos sabemos que la tenacidad a la fractura pues es una especie de medida de la fragilidad del material. En muchas de las aplicaciones, el uso de estas aleaciones podría estar limitado debido a que además de resistencia al desgaste, las piezas, por ejemplo, las bolas en los molinos, están sometidas a procesos de impacto. Entonces, bajo estas condiciones se requiere equilibrar la resistencia al desgaste con una buena tenacidad a la fractura. Yo podría decir, mejoro la tenacidad a la fractura si disminuyo los contenidos de cromo y carbono y así disminuyo el volumen de carburos y tengo un mayor volumen de matriz tenaz. Pero esto va a reducir la resistencia al desgaste, ya que el volumen de carburos es el que determina en gran medida esa resistencia al desgaste. Por otro lado, yo puedo incrementar el volumen de carburos para mejorar la resistencia al desgaste, pero a costa de la tenacidad. Genero un material más frágil. Entonces, esta es una situación o un problema importante en el que nosotros hemos venido trabajando respecto a este tipo de aleaciones. Si reducimos el tamaño de los carburos y disminuimos su interconectividad, podemos generar una buena tenacidad a la fractura sin degradar la resistencia al desgaste. Es una hipótesis con la que hemos venido trabajando y para tal efecto, pues hemos venido trabajando en varios aspectos relativo al desarrollo de este tipo de aleaciones. Por ejemplo, hemos realizado estudios de solidificación para analizar la propia naturaleza de la misma, sobre todo la nucleación de los carburos eutécticos. En este sentido, hemos realizado varios estudios de solidificación, tanto direccional como dinámica, o solidificación rápida incluso, para generar o tratar de entender cómo es la naturaleza de estos y así poder diseñar o tratar de mejorar, o mejor dicho, disminuir la interconectividad de los carburos. Aquí en la diapositiva observamos tres fotografías, donde en la primera de ellas se observa una etapa de solidificación con el crecimiento de las dendritas de austenita. Aquí en la de en medio se observa entre los brazos dendríticos el inicio de la formación de la fase carburo
Y en esta tercera se alcanza a observar ya una etapa avanzada del proceso de crecimiento de los carburos, que generalmente crecen en forma de barras alargadas. ¿Sí? Aquí tenemos inicios del proceso de nucleación, tal como se observa, y aquí barras ya alargadas que incluso se interconectan unas con otras para formar o para dar forma a morfologías más caprichosas en la estructura general del hierro. Hemos publicado información relativa a este tipo de estudios sobre la solidificación eutéctica. Hemos intentado modificar la estructura limitando la interconectividad de los carburos mediante la adición de elementos altamente segregantes en el hierro, tal como silicio, tierras raras, bismuto, boro, etcétera. ¿Sí? Y lo que hemos encontrado con mediano éxito en algunos es, por ejemplo, con adiciones de silicio, que es esta secuencia primera de fotografías, un refinamiento microestructural. Aquí a lo mejor no se nota mucho porque las fotografías son generalmente alta magnificación, pero notamos claramente un refinamiento en la microestructura general. Una situación similar son estas fotografías de la parte de abajo, por medio de la adición de elementos como bismuto y tierras raras, una pequeña mezcla que utilizamos por ahí. Y lo que encontramos o a lo que atribuimos este efecto refinante de la microestructura es que esos elementos se segregan, y aquí está la evidencia de ello, a la interfase carburo-matriz. ¿Sí? Es lo que encontramos aquí, la presencia de silicio, por ejemplo, en la interfase carburo-matriz, y la presencia de, ¿dónde está? Bueno, no sé si me equivoqué de fotografía aquí, pero debería estar aquí elementos de las tierras raras segregados aquí a la interfase. Entonces, lo que se ha encontrado es que durante el proceso de solidificación, este fenómeno de segregación a la interfase limita el crecimiento de una de las dos fases, en este caso de la fase carburo. Así es que al final del proceso de solidificación tenemos un refinamiento o carburos más pequeños. Hemos publicado ese efecto de silicio, por ejemplo, de esa mezcla de bismuto y tierras raras, en este caso con titanio, pero el titanio no presenta ese efecto. Y además de adiciones de boro, particularmente cuando el material ha sido solidificado de manera direccionada. En ese sentido, hemos encontrado mejor efecto que si el material es solidificado en todas las direcciones. Hemos trabajado también en los estudios de tratamientos térmicos, en la cinética de precipitación de los carburos y en el efecto de algunos elementos. Yo les había comentado antes que en el tratamiento térmico ocurre la precipitación de carburos secundarios. Sin embargo, dependiendo de la composición, de la temperatura, del tiempo y de algunos otros factores, podemos generar un buen número de precipitados o generar zonas libres de precipitados, lo cual no sería muy correcto. Entonces, este tipo de carburos que refuerzan la matriz podrían parecer partículas totalmente aisladas, pero en realidad son pequeñas barras que se introducen hacia el interior del material, generando un muy buen refuerzo, tal como se observa aquí en estos estudios a alta magnificación, o incluso el tamaño, la sección de las barras es de algunos nanómetros, tal como se observa aquí en estas fotografías de transmisión. Pero aquí lo importante es entonces que se encuentren para cada material los parámetros más adecuados para poder generar el tratamiento térmico más adecuado. Hemos trabajado incluso con
Bueno, anteriormente, referente a la cinética de precipitación, al efecto, en este caso, del elemento cobre, que puede generar nucleación de carburos, o bien el boro, que en algún momento también podría generar o favorecer el proceso de precipitación. Hemos realizado también, quizá de lo más importante, endurecimiento de la estructura en condiciones de colada, es decir, sin el tratamiento térmico, mediante la adición de algunos elementos que son muy afines por el carbono. Básicamente hablamos de niobio, vanadio, titanio, tungsteno, que son elementos que son muy afines por el carbono y durante el proceso de solidificación incluso es la primera fase que se forma. Con ello podemos generar los carburos de titanio que se muestran aquí como color negro, también acá en esta fotografía a menor magnificación, se alcanzan a observar y dependiendo del contenido de titanio, que hemos trabajado con muchos contenidos, la matriz puede quedar bastante bien reforzada con este tipo de partículas. Hemos generado en un trabajo reciente que más o menos el contenido más adecuado es de 3% de titanio, sobre todo para que quede perfectamente distribuido en el interior de la matriz. De otra manera, si el contenido de titanio es muy alto, por ejemplo, hicimos un estudio con 5%, hay una alta segregación de las partículas de carburo de titanio hacia los carburos eutécticos. Entonces, esto no contribuye en mucho, al final de cuentas, en el proceso de desgaste o de resistencia al desgaste, ya que lo que se trata es reforzar la matriz. A pesar de que los carburos de titanio son mucho más duros que los de cromo, ¿sí? La contribución es pequeña. Hemos trabajado con niobio, en este caso los carburos de niobio son estas partículas que se observan de color blanco aquí en la estructura de la matriz. También han funcionado muy bien como un refuerzo a la matriz para mejorar la resistencia al desgaste. Un elemento que también ha tenido mucho éxito en esta parte de reforzar la matriz es el vanadio. El vanadio genera carburos también de muy alta temperatura de formación, son partículas primarias, muy esféricas, como se observa aquí, ¿sí? Y además, como consume mucho carbono, la matriz se empobrece mucho en carbono durante el proceso de solidificación y enfriamiento, que incluso llegando a temperatura ambiente tenemos una buena cantidad de martensita. Por lo tanto, aquí se tiene un endurecimiento por la formación de carburos de vanadio, pero además por la transformación de la matriz a martensita. Hemos generado buena información relativa a este tipo de elementos como vanadio, niobio, titanio, algunos aparte titanio, niobio, vanadio. Particularmente aquí realizamos un estudio de solidificación dinámica, que es también algo que puede contribuir a disminuir la interconectividad de los carburos eutécticos particularmente. Ahorita les voy a mostrar más adelante cómo es el proceso de solidificación dinámica. Tenemos aquí otra publicación relativa al efecto de niobio. Y sobre todo lo que más hemos generado información pues es en el comportamiento al desgaste de todas estas aleaciones una vez que hemos realizado tratamientos térmicos, tratando de modificar la estructura, generando adiciones de elementos formadores de carburos, etcétera, para analizar su comportamiento al desgaste, que al final de cuentas ese es el objetivo fundamental. Nosotros, cuando realizamos estudios de desgaste, pues es importante, dependiendo del tipo de contacto que realicemos, si es contacto deslizante o contacto abrasivo, ¿sí? Vamos a analizar o nos interesa analizar la superficie desgastada, ya que nos da mucha información, en este caso la rugosidad de la superficie
Si el contacto es deslizante, el tipo de mecanismo de desgaste que se presenta generalmente es oxidativo. Es decir, lo que determina la velocidad de desgaste es la generación de una capa de óxido y el desprendimiento de la misma. ¿A qué velocidad se forma y se desprende? Eso es lo que me determina la resistencia al desgaste. Entonces, lo que observamos aquí son diferentes, dice, superficie desgastada con una carga de 150 newtons y son para dos materiales con 0% de titanio y 2% de titanio, pero bajo diferentes distancias de deslizamiento. Por ejemplo, esta, ¿sí?, es para 10 kilómetros y esta es para 50 kilómetros. Observan ustedes que es mucho más lisa la superficie. Eso quiere decir, o esa superficie más lisa está asociada con una capa más gruesa, ¿sí? Más gruesa en ese sentido. Lo mismo ocurre con estas otras dos. Es entonces una medida de observar esto, es monitorear el coeficiente de fricción. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo es el coeficiente de fricción en función de la distancia recorrida y a diferentes cargas. A una carga baja, la fricción es mayor que a una carga alta, ¿sí? El comportamiento nos dice que inicialmente, al inicio del ensayo, la fricción es alta debido a que hay un alto contacto metal-metal, pero a medida que avanza el proceso de contacto, se empieza a desarrollar esa capa de óxido que baja la fricción. Y particularmente, si la carga es alta, la capa oxidada va a ser más gruesa y la fricción es menor todavía. Entonces, esto nos da información a nosotros. Aquí observamos una sección transversal de este tipo de materiales donde se observa la capa de óxido, el espesor de la capa de óxido, que puede ser entre 10 y 15 micras aproximadamente, ¿sí? Pero además, lo que se observa debajo de la superficie desgastada es un alto grado de deformación por efecto de las fuerzas de fricción que se están generando durante todo el ensayo. Entonces, analizar todo esto para nosotros es muy importante, ya que nos da información sobre el comportamiento en desgaste del material. La manera de graficar o reportar resultados es sobre la tasa o velocidad de desgaste específica, que es medida en milímetros cúbicos, o sea, volumen perdido, por unidad de carga y por unidad de distancia de deslizamiento. Y si la graficamos en función de la carga, nos puede dar gráficas como esta, donde puede ser una línea en algún sentido, pero si se nota generalmente que existe un cambio drástico en esta tasa de desgaste, eso nos indica que existe un cambio en el mecanismo de desgaste durante el proceso del mismo. Lo que podemos observar aquí es que durante los primeros 100 kilómetros, perdón, durante esta primera carga o con bajas cargas, tenemos un mecanismo de desgaste, mientras que a altas cargas tenemos uno diferente. Entonces, eso es algo importante. Es importante también poder medir qué tanto se deforma el material por debajo de la superficie. No en todos los materiales es posible medir esto. Para ello se ocupa que algunos materiales presenten características microestructurales que nos permitan seguir esa deformación. En este caso, los carburos aquí presentes, como ustedes pueden ver, inicialmente estaban orientados en esta dirección vertical, pero después del ensayo de desgaste, por efecto de la deformación, tenemos esta situación, un curvamiento que mediante una pequeña ecuación equivalente podríamos determinar nosotros cuál es el grado de deformación. Y la profundidad de deformación aquí es alrededor de unas 20 micras, o sea, es una cantidad realmente pequeña, pero importante, como vamos a ver poco más adelante. El hecho de determinar a qué profundidad
existe fractura de carburos, es una medida del grado de desestabilidad superficial, ¿sí? Tal como se observa aquí, capas de óxido, incluso con partículas de carburos trituradas, ya consumidas por la capa de óxido, ¿sí? Si el proceso es de abrasión, también es muy importante determinar hasta qué profundidad se nota la fractura de carburos, tal como lo observamos aquí. Y esto solamente mediante estudios de sección transversal. Hemos publicado una contribución, creo, importante en nuestro caso, es que hemos encontrado una relación más o menos lineal, como se observa aquí, estos son dos trabajos diferentes, donde la velocidad o la tasa de desgaste es aproximadamente lineal con la profundidad de deformación, independientemente de la composición y del tratamiento que tenga el hierro, ¿sí? Encontramos una relación bastante lineal. Entonces, esto es algo importante. Y pues en este caso de resistencia al desgaste de las aleaciones, pues hemos también generado bastante trabajo. Aquí me voy a ir rápido. Son diferentes trabajos donde hemos trabajado con diferentes elementos, diferentes procesos de solidificación, diferentes técnicas, ¿sí?, de desgaste. En este caso con tungsteno, adiciones simultáneas de vanadio, niobio, titanio, titanio, tungsteno, etcétera. Hemos hecho algo de trabajo también poco más fino, muy cerca de la superficie desgastada para entender qué está ocurriendo y particularmente por efecto de la deformación, incremento de dislocaciones, maclas, bandas de corte, etcétera, una serie de fenómenos que se presentan y que sí nos ayudan de cierta manera a entender el proceso o el comportamiento al desgaste de estos materiales. Aquí observamos partículas de carburo en la matriz de óxido, ¿sí?, parcialmente amorfa, estudios de alta resolución. Y bueno, hemos publicado también trabajos relacionados con esto. Es un poco de trabajo más fino, pero quizás como para generar un poco más de ciencia respecto al comportamiento justo debajo de la superficie desgastada por efecto de la deformación plástica. Bueno, pasando a lo que es la infraestructura con la que contamos nosotros para realizar todo este tipo de trabajos, pues tenemos, la verdad es que estamos bastante bien equipados para poder realizar todo este tipo de trabajos, desde la fabricación de las aleaciones, los procesos de fundición, tratamientos térmicos, toda la parte de caracterización, maquinado y obviamente ensayos mecánicos, dependiendo de la necesidad. Sí, por ejemplo, el laboratorio de fundición, que es el área donde yo me desempeño, tenemos un horno de inducción abierto que se observa aquí en las fotografías para fundir hasta 250 kilogramos de acero. Tenemos un horno poco más pequeño, con una capacidad para fundir hasta 30 kilogramos. También un horno de inducción abierto. Aquí les voy a mostrar lo que sería la técnica de solidificación. Ah, caray, creo que aquí no va a funcionar, déjenme ver. No, bueno, necesito salirme de la presentación para poder mostrárselos aquí. Bien, miren, lo que observan ahí girando es un molde y con una frecuencia determinada, una especie de chaca-chaca, está girando media circunferencia y es ahí donde vaciamos el metal y dejamos que solidifique en esas condiciones.
Ahí dejamos que solidifique la barra. Es un proceso de solidificación dinámica. Bien, tenemos un horno de inducción al vacío. Este horno nos permite fabricar aleaciones muy especiales, super aleaciones, base níquel, base cobalto, aleaciones base titanio, etcétera, aleaciones base zinc, etcétera. Entonces, es un horno que nos ha permitido, pues, colaborar con mucha gente en la actualidad, que requiere de aleaciones muy especiales para su fabricación. Tiene una capacidad para aproximadamente 10 kilogramos de acero, ¿sí? Será variable dependiendo de la aleación, pero nos ha abierto muchas puertas. Pues en cuanto a los procesos de fundición, pues lo común es fundición en arena. Generalmente lo que fabricamos son piezas para estudios, ¿sí? Diferentes espesores. Este es un martillo para molienda. En muy raras ocasiones fabricamos piezas como tales, pero sin embargo, si se ocupan, pues podemos hacerlo, incluso con procesos como a la cera perdida. Como se observa aquí, tenemos aquí el modelo ya de cera de un pequeño álabe, que ya recubierto con el cerámico, tal como se observa aquí. Podemos generar el molde. Aquí ya está totalmente recubierto y aquí se observa, ya se eliminó la cera y el material colado, ¿sí? En este caso fue un acero inoxidable. Se observa aquí ya el producto final. Entonces podemos fabricar piezas. Para ello, pues nos auxiliamos de algún tipo de software, en este caso Procast, para el diseño, ¿sí? De la pieza, del tipo de molde, del sistema de alimentación, etcétera. Pues es un software que está basado en el método de elemento finito para generar piezas o simular el proceso de llenado y solidificación de piezas sanas. El proceso está muy lento, así es que no me voy a detener aquí, pero es parte de las herramientas que tenemos. Tenemos hornos para tratamientos térmicos, ¿sí? Este horno alcanza hasta 1100 grados, 1300 y 1500 más grande, ¿sí? Entonces podemos realizar tratamientos térmicos en relación a todas las piezas que tenemos. Tenemos una laminadora muy importante para el proceso de deformación plástica. Actualmente estamos realizándole unos aceros, fabricando unos aceros grado automotriz a la empresa Ternium, con sede allá en Monterrey. Ellos nos están solicitando varias composiciones, pequeñas cantidades de composiciones de aceros, y nos piden que una vez solidificado el lingote lo laminemos hasta espesores del orden de 7 milímetros para que ellos puedan hacer sus estudios allá mecánicos, metalográficos y de todo. Para la fabricación de estos lingotes, ellos requieren de contenidos de nitrógeno muy bajos, abajo de 50 partes por millón. Para tal motivo, necesitamos fabricar los aceros en condiciones de vacío, es decir, con una atmósfera controlada para evitar el contacto con el aire. Entonces, nosotros les fabricamos el lingote y realizamos el proceso de laminación, como se observa aquí, y les enviamos las placas como las que ustedes acaban de ver. Tenemos equipo para análisis químico como absorción atómica, espectrometría de chispa, ultravioleta visible, etcétera. Para el caso de la caracterización por microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, tenemos 2 microscopios de barrido, uno de transmisión, un microscopio de fuerza atómica. Este es el difractómetro de rayos X. Todo eso para la caracterización microestructural. En el caso de la caracterización mecánica, pues contamos con también bastante equipo, como son durómetros, microdurómetros,
una pequeña máquina para ensayos de fatiga por medio de viga rotatoria, una máquina de ensayos universal, una máquina para ensayos de impacto, Sharpie. En el caso del desgaste, que es la línea principal para mí, pues tenemos una máquina como esta para contacto deslizante, donde tenemos aquí un disco de acero endurecido del tipo M2 y la muestra a ensayar se coloca aquí. Si lo observáramos, estaría por aquí. Perdón. Y esta es la carga bajo la cual se somete el material. Tenemos una celda de carga aquí que está monitoreando la carga tangencial para poder monitorear el coeficiente de fricción durante todo el ensayo. Tenemos una máquina para desgaste abrasivo. En ese caso, las partículas abrasivas, que puede ser arena, alúmina, carburo de silicio, etcétera, se coloca en este contenedor y es depositada o un flujo sobre esta por medio de este conducto. Esta es una rueda forrada de caucho y este sería el portamuestras. La muestra se coloca aquí. Esta es una palanca y bajo la acción de una carga que está de este lado, se genera una fuerza de contacto aquí. Y el abrasivo cae justo entre la muestra y la rueda de caucho. Entonces eso genera un proceso de abrasión. Para desgaste también tenemos un pequeño equipo diseñado ahí por nosotros, donde esta es la muestra y este es un indentador con punta de diamante. Esta es una celda de carga y entonces se genera una pequeña rayadura sobre la superficie del material para monitorear la carga tangencial, obviamente, y después esto es analizado para determinar el comportamiento en desgaste del material. Este tipo de ensayos es más común para recubrimientos. Para analizar la superficie desgastada, pues utilizamos un perfilómetro de no contacto, como el que se observa aquí, es un perfilómetro que funciona a base de luz, nos genera una imagen, ¿sí?, digitalizada de la superficie desgastada y nosotros ya podemos manipular la imagen, ¿sí?, determinando pues rugosidad, el volumen perdido, etcétera. Entonces, algo muy, muy importante y muy preciso para esa situación. Y pues finalmente, les comento, tenemos mucha colaboración, nosotros particularmente como equipo de ahí del laboratorio de fundición, con gente de otras universidades aquí en el país que comúnmente nos requieren fabricación, básicamente fabricación de acero y tratamiento de laminación. Con quienes tenemos contacto así de manera común es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Autónoma de Nuevo León, con 2 universidades de Colombia. Cada año nos mandan estudiantes para realizar trabajos, la Universidad Libre y la del Valle de Cali. Incluso, bueno, el TEC de Morelia, que son vecinos aquí nuestros, también tenemos mucho contacto con ellos. Con empresas con quienes hemos estado trabajando, bueno, con la que estamos trabajando actualmente, ya casi un año, porque es una gran cantidad de aceros los que les hemos estado fabricando para pruebas, es Ternium. Hemos trabajado con Tenaris, con Sifunsa en Irapuato, una empresa fundidora CEMSA en Saltillo, PEMSA en Celaya, etcétera. ¿Sí? Entonces, es parte de la colaboración que hemos venido trabajando, además de realizar algún tipo de servicio que nos piden muy particular en algún tipo de empresa. Bueno, aquí debería haber una fotografía, pero no se nota. Era el equipo de trabajo. Ah, aquí está. Estaba bien. Este es parte del equipo de trabajo, algunos técnicos, estudiantes, colegas con los cuales trabajamos ahí en el departamento o en el laboratorio de fundición. Y bueno, eso es todo en cuanto a la plática relativa a esta situación. Muchas gracias.
Doctor, ¿Sí? un placer disfrutar de esta plática. Los avances que tienen en el área de aceros y sobre todo el desgaste son muy impresionantes. Me gustó mucho también conocer toda la infraestructura que tienen para poder realizar y caracterizar los materiales pues de principio a fin, tanto mecánicamente como microestructuralmente. Fue muy emocionante ver todos estos avances que tienen. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado y estoy seguro que van a salir muchas preguntas que le vamos a hacer llegar para que nos haga el favor de responderlas. Con mucho gusto, y al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias de nuevo. Hasta luego. Hasta pronto.